Cuando Virgo calla no es el silencio de quien se rinde, ni el mutismo de quien se ha quedado sin argumentos. Es un silencio que arde como un brasero oculto, un mar que parece calmo en la superficie pero que en su fondo guarda corrientes poderosas, listas para arrastrar a quien las subestime. En el mapa celeste, Virgo es hijo de Mercurio, regido por la mente y la palabra, pero también por la observación minuciosa. Su callar no es vacío, es una estrategia precisa, una pausa que mide el terreno antes de pisarlo, un espacio que permite que la razón y la intuición dialoguen sin interrupciones. Ese silencio es un espejo donde se reflejan las verdades que otros intentan disfrazar. Mientras el mundo se apresura a llenar los vacíos con ruido, Virgo se adentra en ellos, descifrando signos invisibles. Cuando guarda silencio, recoge cada gesto, cada sombra de voz, cada vibración que otros no perciben. Su aparente quietud es en realidad una danza interna de análisis y claridad, un momento en el que su mente construye mapas invisibles que lo guiarán después con pasos seguros. No otorga porque entiende que la aprobación no se da por inercia, que la validación es un acto de conciencia y no un regalo automático. Su silencio ante lo injusto o lo incoherente no es pasividad, sino una forma de marcar un límite sin necesidad de alzar la voz. Es el filo de una espada envainada, que no necesita brillar para recordar que está ahí. Y es que, en el reino de Virgo, la palabra es sagrada, no se pronuncia si no hay certeza, no se concede si no es merecida, no se presta a halagos vacíos que debiliten su integridad. Ese callar tiene un peso ancestral, como si las constelaciones que lo guardan le hubieran enseñado que no toda batalla se libra con ruido. Hay guerras silenciosas más poderosas que cualquier grito, batallas ganadas con la fuerza de la compostura y el dominio del tiempo. Virgo calla para protegerse, para proteger la verdad que otros no están listos para escuchar, y para elegir el momento exacto en que su voz sea tan precisa y cortante que ninguna réplica sea posible. En lo más hondo, ese silencio es también una prueba. Quien no sabe leerlo cree que es indiferencia, quien lo comprende sabe que es una advertencia. Es la calma antes de un juicio que no necesita jurado, porque el veredicto ya se ha formado en la mente de quien ha visto demasiado. Y cuando decide romperlo, sus palabras no son muchas, pero pesan como sentencias grabadas en piedra. Así, cuando Virgo calla y no otorga, demuestra que el verdadero poder no está en hablar para ser oído, sino en saber cuando el silencio es más elocuente que cualquier discurso. Porque no es que no tenga que decir, es que elige no decirlo. Y en esa elección está su soberanía, su fuerza y su victoria invisible, la que no necesita aplausos porque está inscrita en la esencia misma de su ser, bajo la mirada eterna de las estrellas que lo hicieron así. El silencio de Virgo es también un puente hacia lo invisible, un espacio donde la mente se conecta con dimensiones que la prisa ajena no alcanza. Cuando se recoge en ese mutismo, no solo analiza el mundo externo, sino que dialoga con su voz interior, esa que habla con la exactitud de un oráculo. Hay una profundidad en ese acto que se asemeja al trabajo de un alquimista que destila, gota a gota, la esencia pura de lo que es real. No otorga porque sabe que no todo merece la energía de su reconocimiento y porque comprende que su aprobación es un sello que puede edificar o destruir. En los ciclos celestes, Virgo es el guardián de la cosecha, y su silencio tiene la misma naturaleza que el campo antes de la siega, aparentemente inmóvil, pero en realidad acumulando la madurez necesaria para que el fruto sea perfecto. Calla para no dispersar su energía en aquello que no traerá crecimiento, porque su brújula interna apunta siempre hacia lo que aporta y edifica. Esa contención es un acto de fuerza, un arte que pocos dominan, ya que en un mundo que premia el ruido, callar con intención es un acto de poder que descoloca y desconcierta. En su silencio habitan las constelaciones que lo rigen, pues en la vastedad del cosmos nada se precipita. Los astros no gritan para brillar, simplemente lo hacen, y así Virgo recuerda que la verdadera influencia no necesita alarde. No otorga porque sabe que validar lo equivocado es envenenar el futuro, y en su visión, todo gesto tiene consecuencias. Así, su silencio es también un acto de preservación del orden natural, una forma de impedir que la mentira se enraíce con su energía como sustento. Su callar es también un acto de autoafirmación, pues en él confirma que no es esclavo de la presión social ni del ego de otros. Hay en ese gesto una renuncia consciente a ser arrastrado por la marea de las emociones ajenas, porque en su interior late la certeza de que quien controla sus palabras controla su destino. Como hijo de Mercurio, podría responder con agudeza en cada instante, pero prefiere conservar esa agudeza como un tesoro que solo se comparte cuando las circunstancias lo ameritan. En el silencio de Virgo hay también compasión, aunque no siempre sea visible. A veces calla no para castigar, sino para evitar que su verdad,
tan nítida y contundente, hiera a quien no está preparado para escucharla. Esa contención es también un regalo disfrazado, pues sabe que algunas verdades necesitan tiempo para madurar en la mente ajena antes de ser pronunciadas. De esta forma, protege tanto a los demás como a sí mismo, sabiendo que la palabra es semilla y que lanzarla sin el terreno listo sería desperdiciarla. Y en ese silencio sin concesión, Virgo también se reencuentra consigo mismo. Es un santuario donde su espíritu se fortalece, donde refuerza la armadura invisible que le permite caminar en un mundo caótico sin perder su esencia. Es en esa calma donde recuerda que no todo necesita respuesta inmediata, que el tiempo puede ser un aliado más poderoso que cualquier argumento. En ese dominio de la palabra y la pausa, Virgo se convierte en un estratega silencioso, un maestro del momento exacto, alguien que entiende que en el tablero de la vida, a veces la jugada más poderosa es no mover ninguna pieza hasta que la victoria sea inevitable. En la raíz más profunda del silencio de Virgo existe una conexión con la sabiduría antigua, como si cada vez que decide no hablar se alineara con los ritmos cósmicos que guían los procesos de la creación. No es solo un gesto humano, es un eco de los ciclos de la tierra y del cielo, como la luna que se oculta en su fase nueva para preparar el renacimiento de su luz. Ese callar sin otorgar es un acto de fidelidad a la verdad que lo habita, un compromiso con la pureza de lo que es justo, un pacto con su propio discernimiento. Allí no hay improvisación, sino un cálculo preciso que busca preservar el equilibrio, tal como lo haría un guardián que vigila las puertas de un santuario. El silencio que no concede no es indiferencia ni frialdad, sino un filtro sagrado que protege su energía de ser malgastada. En ese espacio sin palabras, Virgo escucha no solo lo que los demás dicen, sino también lo que callan, detecta contradicciones que se esconden en la respiración, en los movimientos más pequeños, en las grietas que se forman en la máscara de quien pretende engañar. Ese oído invisible que se afina en su silencio lo convierte en un lector de almas, en alguien capaz de percibir lo que aún no ha sido dicho pero ya vibra en el aire. Cuando Virgo calla y no otorga, sostiene el peso de la coherencia, aunque eso signifique ir contra la corriente. No se deja arrastrar por la necesidad de aceptar para agradar, porque entiende que su palabra es una ofrenda que solo debe entregarse a aquello que honra su esencia. Esa postura firme es también una resistencia silenciosa frente a un mundo que a menudo exige aprobación sin merecerla. Es la fuerza de quien sabe que la verdadera lealtad es hacia sus propios principios y no hacia la comodidad de los demás. Ese silencio sin aprobación es también un acto de enseñanza, aunque no se anuncie como tal. A través de él, Virgo muestra que la validación no se regala, que la confianza se gana, que el respeto se construye con actos y no con peticiones. Así, su mutismo se convierte en un espejo donde los demás se ven obligados a confrontar sus propias acciones, a preguntarse qué falta para obtener esa mirada afirmativa que no llega. Es un maestro que no necesita pronunciar lecciones para que sus enseñanzas dejen huella. En lo más profundo, este silencio firme guarda un poder que no se desgasta. Al no precipitar su respuesta, Virgo conserva una energía que puede canalizar hacia lo esencial, evitando el desgaste inútil de las confrontaciones sin propósito. Esto lo mantiene claro, enfocado, protegido de las tormentas emocionales que consumen a otros. Su fuerza radica en entender que no siempre se gana hablando, que a veces el verdadero triunfo está en no dejar que la urgencia ajena marque el ritmo de sus decisiones. Y cuando finalmente rompe ese silencio, lo hace con palabras que llevan la gravedad de un decreto, la precisión de un bisturí y la claridad de una estrella que ilumina la noche. Ese instante no surge por impulso, sino como el resultado de haber aguardado el punto exacto en que su voz no solo será escuchada, sino comprendida. Así, el silencio que no concede se transforma en un acto de soberanía personal, en la prueba de que su fuerza no depende de ser oído, sino de elegir con maestría el momento en que su verdad se libera para cambiarlo todo. En el silencio que Virgo guarda sin conceder se esconde una antigua disciplina interior, una herencia cósmica que lo conecta con el arte de la espera y la precisión de los ciclos universales. Es un silencio que no se improvisa, sino que nace de la conciencia de que cada palabra pronunciada es un acto de creación que deja huella en el tejido de la realidad. No se trata de una ausencia de voz, sino de un acto deliberado de protección de su poder, una reserva estratégica que le permite administrar su energía como un maestro que conoce el valor de sus recursos. Cuando calla, no se desconecta, sino que se adentra más profundamente en el pulso del momento, observando con la paciencia del astrónomo que estudia el cielo antes de predecir un eclipse. Ese mutismo es una red que captura detalles invisibles, permitiéndole reconocer patrones, intenciones y desenlaces antes de que se manifiesten. Es el guardián de su propio templo interno, y no permitirá que lo que entre en él se construya sobre bases inestables.
Su negativa silenciosa a otorgar no es un vacío, es una declaración sin sonido que dice más que cualquier palabra. Marca un límite invisible que solo aquellos con sensibilidad suficiente podrán percibir y respetar. Este límite no surge de la frialdad, sino de un compromiso absoluto con la verdad, un compromiso que no se quiebra aunque la presión externa se intensifique. Virgo, bajo el influjo de Mercurio, domina el arte del discernimiento y comprende que la palabra concedida sin integridad es una moneda falsa que contamina todas las demás. En ese silencio vive también una energía que transforma, porque obliga al otro a verse reflejado sin adornos, sin la distracción del ruido. Es un espejo pulido por su claridad mental y su ética personal, un espacio donde la realidad queda expuesta sin filtros. A través de él, el mundo se enfrenta a sus propias inconsistencias, porque el silencio de Virgo no protege las mentiras, las deja a la intemperie hasta que se desgastan por sí mismas. Esta forma de callar sin ceder está profundamente ligada a su naturaleza de tierra mutable, que combina la firmeza de lo sólido con la capacidad de adaptarse a las corrientes invisibles. No se aferra a la necesidad de hablar para marcar presencia, porque su presencia se manifiesta incluso en la quietud. Entiende que la influencia real no siempre se ejerce desde el centro del escenario, sino desde el punto exacto en el que una sola acción, o en este caso, una sola palabra, puede inclinar el destino. En el silencio de Virgo hay también un acto de amor propio y de autodefensa. No permitir que lo falso sea validado con su energía es una manera de proteger su integridad y su misión personal. Y cuando la ocasión lo requiere, ese mismo silencio se convierte en un preludio de acción, como el momento en que el arquero contiene la respiración antes de soltar la flecha que impactará en el corazón mismo de la verdad. Su callar no es un final, sino una preparación, un estado de alerta y de concentración en el que todo está listo para actuar en el instante exacto en que las estrellas se alineen a su favor. El silencio que Virgo guarda sin otorgar se alimenta de una fuerza que proviene de la exactitud con la que percibe el mundo. No es solo la decisión de no pronunciar una palabra, es la culminación de un proceso interno que une la lucidez mental con la estabilidad emocional. En ese mutismo existe una alquimia entre la observación y la reflexión, como si Mercurio, su regente, pausara el constante flujo de información para permitir que el análisis se transforme en certeza. Esta pausa es un santuario interior donde la mente se ordena, las emociones se aquietan y el alma se prepara para actuar con una claridad imposible de corromper. Cuando Virgo calla y no concede, retira del otro el privilegio de alimentarse de su energía aprobatoria. Esa ausencia de confirmación se convierte en un vacío que incomoda, en una falta de eco que obliga a reconsiderar cada gesto y cada palabra recibida. En ese silencio se esconde la capacidad de romper ciclos, de impedir que se perpetúe lo que no merece continuidad, de detener la rueda de la costumbre que muchos aceptan sin cuestionar. Es un corte limpio, invisible y silencioso que separa lo valioso de lo superfluo, lo auténtico de lo impostado. Ese callar tiene un matiz profundamente estratégico, porque Virgo comprende que no todo merece una respuesta inmediata y que, en muchas ocasiones, la reacción más poderosa es no reaccionar. Conoce el valor de que el tiempo mismo se encargue de mostrar lo que está oculto, y su mutismo es una forma de entregar al destino la tarea de revelar las verdaderas intenciones. Sabe que en la naturaleza nada florece antes de su momento y que forzar un resultado es tan inútil como hablar para convencer a quien no desea escuchar. En este silencio sin concesión también existe una conexión con la justicia universal. Virgo, como signo de tierra, percibe la ley del equilibrio que rige tanto a los astros como a las acciones humanas. Al no otorgar su aprobación, evita inclinar esa balanza hacia el lado equivocado. Cada palabra no pronunciada es una piedra que se retira del camino erróneo. Cada reconocimiento no dado es un impulso que evita alimentar estructuras débiles o falsas. Su silencio es un guardián de lo correcto, una resistencia invisible contra aquello que amenaza la armonía. Lejos de ser un acto pasivo, es una postura que requiere una gran fortaleza interior. Guardar silencio cuando se tiene la capacidad de hablar con precisión y contundencia es un ejercicio de control que pocos dominan. Virgo no lo hace por miedo ni por indecisión, sino porque sabe que en la administración del momento y del mensaje reside una parte de su poder. Es un recordatorio vivo de que el dominio sobre uno mismo es la más alta de las victorias y que ceder a la urgencia del impulso es, muchas veces, regalar la ventaja. Este silencio que no otorga también es una forma de purificación. En ese intervalo sin palabras, Virgo limpia su mente de cualquier distorsión y permite que la verdad brille sin interferencias. Así, cuando decida hablar, su voz tendrá el peso de una sentencia que no necesita elevar el tono para hacerse escuchar. Será una palabra sembrada en el momento preciso,
como la semilla que germina justo cuando la tierra, el sol y la lluvia han conspirado para darle vida. Y de ese modo, la aparente quietud se transforma en un movimiento interno que, aunque invisible para la mayoría, es capaz de cambiar el curso de los acontecimientos. Ese silencio que Virgo guarda sin otorgar también es un lenguaje propio, invisible para la mayoría pero lleno de significados para quien sabe interpretarlo. Es una vibración sutil que comunica mucho más que una frase explícita, un mensaje que viaja sin sonido y que, sin embargo, impacta profundamente en la conciencia de quien lo recibe. En ese mutismo se condensa una energía que puede inspirar reflexión o despertar incomodidad, dependiendo de la pureza o la sombra que habite en el otro. Es una herramienta que no se utiliza por capricho, sino con la misma precisión con la que los astros trazan sus órbitas en el cielo. Cuando Virgo calla sin conceder, su presencia se convierte en un campo energético donde la incoherencia no puede sostenerse por mucho tiempo. No necesita señalar errores para que estos se revelen por sí mismos, porque su sola forma de sostener la mirada y no ofrecer reconocimiento deja al descubierto lo que no está alineado con la verdad. Esa actitud silenciosa es como una luz que ilumina incluso cuando no pretende hacerlo, y que obliga a enfrentar la realidad sin máscaras. Este acto tiene raíces profundas en su conexión con la tierra, elemento que le otorga estabilidad y resistencia. Así como el suelo no se mueve ante cada paso que lo pisa, Virgo no se altera ante la presión externa para otorgar su aprobación. Su silencio es tan firme como una montaña, tan paciente como una semilla que espera la estación correcta para brotar. Y esa paciencia es uno de sus dones más poderosos, porque le permite observar cómo la prisa y la necesidad de validación ajena se desgastan solas, sin que él tenga que intervenir. En el trasfondo de este silencio sin concesión también hay un reconocimiento del valor de la palabra. Virgo sabe que pronunciar una aprobación es entregar una parte de su energía, y que esa entrega no puede hacerse a la ligera. Cada afirmación que no da es una reserva que mantiene para lo verdaderamente digno, para lo que está en armonía con sus principios y con el orden que percibe en el universo. Al proteger este recurso, preserva su integridad y refuerza su papel como guardián de lo auténtico. El silencio se convierte así en un espacio de gestación interna, donde ideas, juicios y visiones se maduran antes de ver la luz. Es un laboratorio invisible en el que todo se filtra, se examina y se refina hasta alcanzar un nivel de claridad que lo hace irrefutable. Cuando finalmente se pronuncia, su voz no llega como un sonido aislado, sino como la culminación de un proceso en el que mente, corazón y espíritu han trabajado juntos para dar forma a la verdad. Este callar sin conceder es también un acto de equilibrio con el cosmos. Así como los planetas no se desvían de sus órbitas por presión externa, Virgo mantiene su centro sin permitir que influencias ajenas alteren su trayectoria. En este alineamiento, su silencio no es ausencia, sino una afirmación invisible de que su poder no reside en complacer, sino en mantenerse fiel a la vibración que lo guía. Y así, incluso sin decir palabra, Virgo imprime su huella en los acontecimientos, moldeando la realidad con la fuerza invisible de quien sabe que el verdadero dominio comienza siempre en uno mismo. Ese silencio que Virgo mantiene sin conceder es también un espacio donde se forja su fortaleza interna, un territorio sagrado en el que las distracciones externas no tienen poder. Allí, lejos del ruido y la necesidad de aprobación, su mente se convierte en un instrumento afilado que corta la confusión y la mentira con precisión quirúrgica. No se trata de una retirada, sino de una posición estratégica, un lugar desde el que observa los movimientos del entorno y calcula cada posible desenlace. En ese estado, la paciencia no es pasividad, es un recurso controlado que le otorga una ventaja sobre quienes se precipitan. El silencio sin otorgar de Virgo es un desafío para quienes dependen de la validación ajena, pues al no recibir su asentimiento, se ven obligados a enfrentarse a sus propias inseguridades. En este sentido, ese mutismo actúa como un catalizador de revelaciones, haciendo que los demás cuestionen la solidez de sus actos, la coherencia de sus palabras y la autenticidad de sus intenciones. Virgo no busca humillar ni exponer, pero su silencio deja claro que no se prestará a reforzar lo que no esté en consonancia con la verdad. En su dimensión más profunda, este acto conecta con la sabiduría del orden natural. Igual que los astros siguen su curso sin necesidad de justificar su brillo, Virgo entiende que no está obligado a dar explicaciones cada vez que decide no otorgar su aprobación. Esta comprensión lo libera de la carga de complacer y le permite sostener su posición sin alterarse ante la incomodidad que pueda generar. Es un recordatorio de que la solidez no necesita ruido para ser reconocida y que la influencia más duradera se construye desde la coherencia, no desde la insistencia. Ese silencio es también un refugio donde se preserva la pureza de sus pensamientos.
En un mundo donde la palabra se utiliza con ligereza, Virgo la guarda como un recurso sagrado, consciente de que cada vez que habla, su voz puede abrir caminos o cerrarlos para siempre. Por eso, elegir no hablar es una forma de asegurarse de que, cuando lo haga, su mensaje tendrá la fuerza de algo que ha sido cuidadosamente forjado, probado contra la duda y pulido por la reflexión. En el plano astrológico, esta capacidad de callar sin ceder está influenciada por la combinación de su elemento tierra con el dinamismo mutable. Esto le permite adaptarse a las circunstancias sin perder su centro, retirándose del intercambio verbal cuando éste no aporta crecimiento, pero manteniéndose listo para actuar cuando las condiciones sean propicias. Su silencio no es inmovilidad, es movimiento interno, es una reconfiguración estratégica de su energía para que cada palabra futura sea un golpe certero. Al no conceder, Virgo no solo preserva su integridad, sino que establece un estándar invisible que eleva el nivel de cualquier interacción. Quien busca su aprobación sabe que no se obtiene por insistencia, sino por mérito genuino. En ese sentido, su silencio es un guardián de la autenticidad, una barrera contra lo superficial y lo falso, y una afirmación silenciosa de que la verdad no se negocia. Así, aun sin pronunciar una sola palabra, ejerce una influencia tan profunda como las fuerzas invisibles que rigen los movimientos de los planetas, moldeando realidades desde la quietud y dejando huellas que perduran más allá del instante. En el silencio que Virgo guarda sin otorgar existe una conexión invisible con la ley de correspondencia que rige tanto el cielo como la tierra. Cada vez que elige no validar algo, está reafirmando un alineamiento con un orden mayor, con una frecuencia de verdad que no admite distorsiones. Es un silencio que no busca castigar, sino preservar un equilibrio que sabe frágil ante las concesiones fáciles. No es resistencia por obstinación, es fidelidad a una vibración que, si se contamina, pierde su fuerza. Por eso, cada palabra retenida es un acto consciente de protección, una barrera invisible que impide que lo incoherente cruce sus límites internos. Ese mutismo es, además, un estado de escucha elevada. En esa aparente quietud, Virgo no solo percibe lo que se dice, sino lo que se esconde detrás, lo que vibra en la intención más que en la forma. Su atención se agudiza hasta el punto de leer señales que otros pasan por alto, pausas que revelan dudas, giros de mirada que delatan inseguridad, matices en el tono que exponen verdades no pronunciadas. Es en ese silencio donde su capacidad de discernimiento alcanza su máximo poder, pues no está ocupado en responder, sino en comprender. Cuando Virgo no concede, envía un mensaje silencioso que viaja más allá de las palabras, no todo merece la bendición de su energía. Y este mensaje, aunque invisible, reordena las dinámicas, marcando un antes y un después en la interacción. Su silencio, lejos de ser vacío, se convierte en un campo magnético que obliga a los demás a ajustar sus frecuencias para poder entrar en sintonía. Esa es la razón por la que, aunque no hable, su influencia se percibe y su presencia pesa. Este poder de callar sin ceder es también un acto de autogobierno. En un mundo donde muchos reaccionan por impulso, Virgo demuestra que la verdadera fuerza radica en elegir cuándo actuar y cuándo abstenerse. No se deja arrastrar por provocaciones ni por la ansiedad de llenar los vacíos con ruido, entiende que la pausa puede ser más contundente que la respuesta inmediata, y que la espera estratégica puede desarmar cualquier intento de manipulación. En la dimensión más profunda, ese silencio está impregnado de una fe inquebrantable en el tiempo como aliado. Virgo sabe que la verdad no necesita ser defendida a gritos porque tarde o temprano se revela por sí sola. Su mutismo no es un cierre, sino un espacio que permite a los hechos hablar y a las máscaras caer por su propio peso. Es el guardián que entiende que no toda batalla se libra con la espada en alto, algunas se ganan sosteniendo la mirada mientras el otro se ahoga en su propio ruido. El silencio que no otorga también es una declaración de independencia. Es la confirmación de que su centro no depende de factores externos, de que su valor no se negocia ni se compromete para mantener una paz superficial. Es un acto de soberanía personal que lo conecta con la constancia de la Tierra y con la precisión de los movimientos celestes, donde nada se adelanta ni se retrasa fuera del ritmo perfecto que marca el cosmos. Así, callar sin conceder no es un vacío, sino un acto creador, una siembra invisible que dará frutos en su debido momento, como todo lo que nace alineado con la verdad y sostenido por la fuerza silenciosa de quien sabe que su voz es un arma demasiado poderosa para usarla sin propósito. En el silencio que Virgo guarda sin conceder se encuentra también un profundo ejercicio de purificación interior, un proceso invisible en el que depura todo estímulo recibido hasta quedarse solo con lo esencial. No es un silencio estéril, sino fértil, lleno de una actividad interna que no se ve pero que reordena, clasifica y libera. En ese tiempo sin palabras,
el caos externo se disuelve, las distorsiones se filtran y lo que queda es una verdad nítida, sin adornos ni interferencias. Es como si, bajo la influencia de Mercurio, su mente tejiera una red tan fina que ninguna falsedad pudiera atravesarla. Este acto de callar sin ceder se alimenta de una convicción profunda: la palabra es un acto sagrado que no puede entregarse a lo que no está alineado con la esencia. Virgo comprende que aprobar lo que no merece aprobación no solo traiciona su integridad, sino que alimenta aquello que debería desaparecer. Por eso, su silencio es también un acto de justicia cósmica, una forma de no reforzar las fuerzas que se apartan del orden natural. En esta postura no hay debilidad, hay valentía, porque sostener un límite en calma frente a la presión externa es una de las formas más puras de fuerza. Cuando no otorga, está enviando una señal silenciosa que se expande más allá de la situación inmediata. Es una declaración que no necesita audiencia, porque está dirigida tanto a la vida como al universo, su energía no se entrega por complacencia. Este mensaje invisible marca un territorio que otros aprenden a respetar, incluso sin que él lo exija explícitamente. De esta manera, su silencio no solo responde al presente, sino que moldea el futuro, estableciendo la forma en que los demás se relacionarán con él. En este silencio vive también la sabiduría de la espera, esa que reconoce que no todo necesita una intervención inmediata. Virgo sabe que, igual que los astros cumplen sus ciclos sin precipitarse, las situaciones alcanzan su desenlace cuando las condiciones son propicias. Al callar, deja espacio para que la verdad se manifieste por sí sola, para que las máscaras caigan y las intenciones ocultas se revelen sin que él tenga que mover una sola pieza. Esta confianza en el curso natural de los acontecimientos lo conecta con una fuerza más grande que la suya, una que trabaja a su favor mientras él mantiene su centro. El silencio que no concede es también una lección de presencia. Aunque no hable, su sola postura comunica, su sola calma impone, su sola observación genera un efecto transformador en el ambiente. No necesita interrumpir ni imponer su voz para que su influencia se sienta, porque su energía, alineada con su integridad, es suficiente para inclinar el equilibrio. En este sentido, su callar no es pasividad, es un ejercicio consciente de impacto controlado. En lo más profundo, esta capacidad de callar sin otorgar refleja una maestría sobre sí mismo que pocos alcanzan. Significa que ha conquistado el impulso de responder por reacción y ha elegido responder solo por propósito. En ese control absoluto sobre su voz se encuentra el verdadero dominio, saber que puede hablar con contundencia, pero decidir que su palabra será como un rayo que cae en el instante exacto, iluminando y transformando todo lo que toca. Así, su silencio se convierte en un arma invisible, en una fortaleza impenetrable y en un acto de creación que, aun sin sonido, resuena con la fuerza eterna del orden cósmico. En esa elección consciente de no conceder, Virgo activa una vibración que no solo lo protege, sino que lo eleva por encima de la influencia de las energías caóticas que intentan arrastrarlo. Cada vez que se mantiene firme en su silencio, es como si construyera un muro de luz hecho de discernimiento y voluntad, un muro que no aísla por miedo, sino que preserva lo más puro de su esencia. Este acto no es solamente una reacción ante algo externo, sino una afirmación de que su energía no está disponible para lo que no es digno de su propósito. Así, se convierte en guardián de su propio reino interior, un reino que no se conquista con gritos ni con fuerza bruta, sino con la impecable coherencia de quien sabe quién es. El cielo le otorga a Virgo una particular habilidad para percibir lo que otros no ven, matices sutiles en las intenciones, resonancias ocultas en las palabras, movimientos imperceptibles en la energía. Y es justamente esa aguda percepción la que le permite entender que a veces la respuesta más poderosa es la que no se pronuncia. Como un estratega que entiende el valor del tiempo, Virgo sabe que la palabra no debe gastarse como moneda común, sino guardarse como una joya que, al ser entregada, tenga el poder de mover estructuras. De este modo, su silencio no es vacío, es una reserva, un acto de acumulación de poder interno que luego será liberado en el momento exacto. En la danza celeste, este gesto conecta con las fuerzas de Mercurio, su regente, que no solo gobierna la comunicación, sino también la habilidad de calibrar cuándo hablar y cuándo observar. Cada pausa es un acto mercurial de precisión, un ajuste perfecto que impide que su energía se disperse. La espera paciente se convierte entonces en un arte, y Virgo, maestro de este arte, se mantiene en un estado de alerta serena, dispuesto a actuar cuando las circunstancias estén maduras. Su silencio es también una prueba de fe en su propio criterio. No busca aprobación ni necesita que otros comprendan inmediatamente el porqué de su reserva. Sabe que la verdad, tarde o temprano, se revela por sí misma,
y que las máscaras siempre se deslizan ante la mirada constante y tranquila de quien no se deja arrastrar por la prisa. Esta fe lo vincula con la sabiduría de la tierra, su elemento, que germina semillas en lo profundo, sin exhibir el proceso, hasta que el momento de florecer llega con fuerza imparable. Cada instante en el que Virgo decide no conceder, fortalece un pacto consigo mismo. Es un recordatorio de que su voz tiene un valor incalculable y que no puede entregarse al servicio de causas menores o emociones fugaces. Es una declaración silenciosa de independencia espiritual, un ancla que lo mantiene firme incluso en medio de la tormenta. Y cuando, finalmente, decide hablar, su palabra es tan certera y necesaria que corta como un filo de luz, separando lo verdadero de lo ilusorio y recordando a todos que el poder no siempre se mide por la cantidad de sonido, sino por la pureza y dirección de la energía que lo respalda. Ese es el verdadero dominio que lo eleva, el de saber que, incluso en la quietud, su influencia se expande, que, incluso sin pronunciar una sola frase, su presencia altera el curso de lo que sucede, y que, aunque los demás puedan interpretar su silencio como distancia, en realidad es un acto de alineación profunda con el ritmo exacto que dicta el universo. Así, Virgo se convierte en la prueba viviente de que no siempre hay que rugir para que el eco resuene en la eternidad. El silencio de Virgo que no otorga es también un refugio sagrado donde se cultiva la paciencia cósmica, esa que trasciende el tiempo lineal y se sumerge en la eternidad de la hora. En esa quietud se preserva una energía tan poderosa que su mera existencia impone respeto sin necesidad de palabras. No es un silencio vacío ni un gesto de indiferencia, sino un espacio de contención consciente, donde cada instante se convierte en un acto deliberado de autocontrol y sabiduría. Esta capacidad de esperar y observar con atención aguda es un regalo de su regente Mercurio, que no solo habla de comunicación, sino también de la mente que filtra, procesa y elige con precisión absoluta. Al mantener ese mutismo sin concesiones, Virgo manifiesta la verdadera esencia del poder contenido, el que no se exhibe ni se impone, sino que se sostiene con firmeza en la integridad personal. Su silencio es un escudo que protege su esencia más pura, evitando que las palabras pierdan su valor al ser utilizadas para satisfacer impulsos efímeros o para validar situaciones que carecen de verdad. Esa integridad no solo resguarda su energía, sino que también actúa como una lección para quienes lo rodean, mostrando que la autenticidad y la coherencia no son negociables, y que el respeto hacia uno mismo es la base de toda relación genuina. En el cosmos, Virgo es un signo mutable de tierra, lo que le otorga la capacidad de adaptarse y transformarse sin perder su centro. Su silencio estratégico es un reflejo de esta cualidad, una forma de recalibrar su energía ante las influencias externas para no desviarse de su propósito. Esta mutabilidad le permite ser flexible sin sacrificar sus valores, y su callar es una señal de que está procesando, reordenando, preparando su próxima acción con la precisión de un artesano que conoce el peso de cada movimiento. La decisión de no otorgar es también un acto de soberanía personal, una afirmación clara de que su voz y su aprobación no están al alcance de cualquiera, sino que requieren un merecimiento auténtico. En este sentido, su silencio se convierte en una herramienta poderosa para elevar su vibración y exigir un estándar más alto en todas sus interacciones. No se trata de arrogancia, sino de un reconocimiento profundo del valor de su energía y del impacto que tiene cuando decide compartirla. Ese silencio sin otorgar es un testimonio de una madurez espiritual y emocional que solo se alcanza al integrar el conocimiento de sí mismo con la comprensión del mundo. Virgo sabe que la verdadera fuerza no reside en la cantidad de palabras emitidas, sino en la calidad y el momento en que se pronuncian. Por eso, su callar no es nunca un vacío, sino un espacio lleno de intenciones claras, de estrategias internas y de una fe inquebrantable en el orden natural de las cosas. Finalmente, en ese silencio que no otorga se encierra una conexión profunda con el ritmo universal, con la danza eterna de los astros y con la certeza de que todo sucede en el tiempo perfecto. Virgo es un custodio de ese tiempo sagrado, y su silencio es la manifestación de su respeto hacia ese ritmo mayor. En la aparente calma de su mutismo reside una potencia contenida capaz de transformar realidades y de crear un impacto duradero, porque sabe que la palabra no es solo sonido, sino un acto de creación que debe ser manejado con reverencia y sabiduría. Así, en la vastedad del cosmos, el silencio de Virgo brilla como una luz tenue pero constante, un faro de integridad, fuerza y esperanza que guía y transforma. El silencio que Virgo guarda cuando decide no conceder es un pacto sagrado consigo mismo, una afirmación invisible pero inquebrantable de que su energía es un recurso divino y no una moneda de intercambio. Ese mutismo no es un vacío de expresión, sino un territorio fértil donde germinan las verdades que aún no están listas para ver la luz. Su regente, Mercurio,
Le concede la capacidad de manejar las palabras como un alquimista maneja el fuego, y por eso comprende que hay momentos en los que el acto más poderoso no es hablar, sino preservar. En esa contención se esconde una fuerza que no necesita demostración, una fuerza que no busca reconocimiento, porque su legitimidad nace del orden interno que Virgo ha construido pacientemente a lo largo de su camino. Cuando elige callar, no está cediendo terreno, sino reafirmando la solidez de su territorio interior. No se deja arrastrar por provocaciones ni por urgencias ajenas, porque sabe que cada palabra pronunciada es un hilo que conecta su alma con la realidad, y no está dispuesto a tejer redes que no sostengan su verdad. Esta actitud, lejos de ser pasiva, es profundamente estratégica, es la calma antes del movimiento exacto, el instante en que la flecha permanece tensada en el arco, aguardando el momento en que el universo indique que es tiempo de soltarla. En este silencio se libra una batalla invisible contra el desgaste, contra la manipulación, contra la banalidad, y Virgo sale victorioso sin necesidad de levantar la voz. La tierra, su elemento, le otorga un sentido profundo de enraizamiento, y en ese enraizamiento su silencio se convierte en un acto de protección de sus raíces. No permite que cualquiera acceda a su fuente de energía, porque entiende que la pureza de su esencia es lo que le permite crear, sanar y construir. Cuando no concede su palabra o su presencia, no lo hace por frialdad, sino porque está honrando la labor invisible de preservar su luz. Y esa luz, cuando decide mostrarla, ilumina con tal claridad que puede guiar a otros fuera de su propia confusión. En lo astrológico, este gesto conecta con su naturaleza mutable, que le permite adaptarse sin diluirse. Virgo sabe permanecer en silencio incluso en medio de la presión, transformando internamente lo que otros desperdiciarían en ruido. Este don lo convierte en un guardián de la palabra justa, aquella que no solo comunica, sino que transforma. El hecho de no otorgar no es un rechazo definitivo, sino una invitación silenciosa a que la otra parte se eleve, a que el entorno alcance un nivel donde el intercambio valga la pena. Cada vez que decide guardar silencio, está alineando su ser con un ritmo mayor, uno que no se rige por la impaciencia humana, sino por la sinfonía eterna de los astros. Es un recordatorio vivo de que la verdadera autoridad no se impone, se sostiene, y que la presencia más poderosa no siempre es la más ruidosa. Así, Virgo se convierte en un símbolo de dominio interno, en una fuerza serena que avanza sin necesidad de aprobación, y en un recordatorio de que el poder real no reside en lo que se dice, sino en la capacidad de decidir cuándo, cómo y a quién se le entrega el don de la palabra. Ese silencio, lejos de ser un muro, es un templo donde solo entran quienes han demostrado respeto, paciencia y autenticidad. Y en ese templo, Virgo guarda no solo sus palabras, sino su visión del mundo, su energía más pura y su compromiso inquebrantable con su propia verdad. Porque sabe que lo que se protege crece, y que lo que se entrega sin cuidado se desvanece. Su silencio es un acto de amor propio tan profundo que termina siendo también un acto de amor hacia el mundo, pues preserva intacta la semilla de lo que un día florecerá con más fuerza que nunca.